El sonido de un vidrio haciéndose pedazos a las 2 de la mañana es una pesadilla que nunca se te olvida por completo. Recibí una llamada urgente y con la voz entrecortada de la policía local, avisándome que mi panadería, la que tanto quería, había quedado completamente destrozada. Mis papás agarraron unos marros pesadísimos y arrasaron con el trabajo de toda mi vida, nada más porque me negué a pagar la deuda de $1 millón de mi hermana, la consentida de la familia. Pensaron que con destruir mi negocio me iban a castigar de la manera más cruel, sin saber que 3 días antes yo ya había transferido la escritura de la propiedad a un desarrollador comercial sin escrúpulos. Gracias por ver este video. Antes de contarles cómo empezó todo, échenme la mano con algo, denle like, suscríbanse, y en los comentarios cuéntenme desde dónde me están viendo y qué hora es allá. No se imaginan cuánto ayuda. Me llamo Nadine, tengo 36 años y soy auditora forense. En mi familia, nunca fui hija, era más bien la burra de carga, el saco de boxeo emocional y la fuente de dinero eterna para la gente que compartía mi sangre conmigo. Siempre esperaban que yo limpiara la cocina, sacara puros dieces y jamás pidiera ni un peso. Esa noche, parada bajo la lluvia helada afuera de mi panadería, viendo semejante destrozo, no solté ni una sola lágrima. El policía apuntó su lámpara hacia las vitrinas hechas pedazos, la harina revuelta con vidrios rotos sobre el piso de madera, y las palabras venenosas pintadas con spray en las paredes. Me preguntó si tenía enemigos. Yo nada más me quedé mirando los hornos destruidos. Sabía perfectamente quiénes eran los depredadores. Ya entrada la mañana, me senté en un cuarto de interrogación con una luz blanquísima en la comandancia, viendo las grabaciones de las cámaras que había instalado en secreto, conectadas a la nube. Vi a mi papá, Roland, un mecánico jubilado de 62 años, dándole con el marro a mis vitrinas de repostería personalizadas con una fuerza que daba miedo. Vi a mi mamá, Beatrice, echando pintura roja espesa por las paredes, tachándome de traidora y de monstruo egoísta. A los oficiales se les fue el color de la cara. Me preguntaron por qué mis propios padres serían capaces de un acto de violencia tan grande. Contesté con la voz fría, sin ningún sentimiento. Les expliqué que me exigieron vender la panadería para salvar a mi hermana, y que yo me negué. Uno de los oficiales soltó un suspiro pesado y me advirtió que iba a ser una pesadilla lograr que el seguro cubriera daños causados por familiares directos. Lo miré, sintiendo como una calma fría y profunda me recorría todo el cuerpo. Le dije que el seguro no era mi problema. Le dije que mis papás no habían destruido mi propiedad. Lo que acababan de hacer era cometer un delito gravísimo en contra de una corporación de bienes raíces comerciales que valía miles de millones de dólares. Para entender la locura completa de esa noche, primero hay que entender el imperio tóxico que construyeron mis papás. Mi hermana menor, Mallory, tenía 31 años y era, sin discusión, la princesa de la casa. Desde que nació, parecía que el mundo giraba alrededor de sus caprichos. Mientras yo hacía turnos agotadores después de la escuela para comprarme mi propia ropa, a Mallory le regalaban bolsas de marca y elogios que jamás se ganó. Ella se hacía llamar influencer de estilo de vida en Internet, pero la verdad es que era una parásita total, sin trabajo. Subía fotos de vacaciones de lujo que ni siquiera eran reales y de champaña carísima, todo pagado con lo poco que les iba quedando a mis papás de su fondo para el retiro. Mi papá era capaz de gritarme por dejar prendido un foco del pasillo, no más para ahorrarse unos centavos, pero le daba a Mallory miles de dólares sin pensarlo 2 veces para su más reciente ocurrencia de negocio. Me hice auditora forense porque necesitaba, con toda el alma, un mundo donde la verdad fuera absoluta. Me pasaba los días persiguiendo fraudes corporativos, encontrando consuelo en las hojas de cálculo y los estados de cuenta. Los números no mienten y no tienen favoritos. Construyo una vida bonita y tranquila junto a mi esposo, Desmond, y nuestra hija, Tessa. La panadería era mi único refugio personal, un sueño tranquilo que yo misma pagué de principio a fin, bien lejos de las manos codiciosas y caóticas de mi familia. Mantuve un límite bien marcado, los tenía a distancia. Pero un depredador siempre regresa cuando tiene hambre. Una semana antes de que destruyeran la panadería, sonó mi celular en plena tarde tranquila de domingo. Era mi papá, Roland. Su voz sonaba desesperada, temblando con un pánico que nunca antes le había escuchado. Me dijo que Mallory estaba metida en un problemón.
Aseguraba que ella le había pedido prestado $1 millón a un prestamista clandestino y peligroso para financiar una línea de ropa boutique, y que ese dinero ya había desaparecido. Según él, la mafia le estaba amenazando de muerte. Roland no me pidió ayuda, me la exigió. Me ordenó que vendiera mi panadería de inmediato, que liquidara todos mis ahorros y que entregara el dinero para salvar a su hija consentida. Me quedé sentada en la mesa de mi cocina, sintiendo como la sangre se me volvía hielo en las venas. La descarada exigencia me dejó sin aire. Esperaban que yo destruyera mi futuro y el de mi hija por una fraude de 31 años. Hablé con una claridad tranquila y letal. No iba a quemar mi propia vida para mantener calientita a Mallory. Mi mamá le arrebató el teléfono, llorando histérica, sacando su manipulación emocional de siempre. Me llamó monstruo, cruel y sin corazón. Dijo que era como si yo misma estuviera jalando el gatillo. Colgué el teléfono y bloqueé sus números. Pensé que el límite que había puesto iba a aguantar. Estaba completamente equivocada. 2 noches después empezó la verdadera pesadilla. Estábamos sentados en la mesa del comedor. Tessa se estaba riendo mientras cenaba. De repente, unos golpes tremendos y violentos sacudieron la puerta principal. Desmond se levantó de un salto. Yo corrí hacia la entrada. Eran Roland y Beatrice. Estaban gritando afuera, en el porche, golpeando la madera con los puños, totalmente fuera de sí. Tessa se puso a llorar, aterrada por tanta agresión. Abrí la puerta apenas una rendija, bloqueando el marco con mi cuerpo. La cara de Roland estaba morada de coraje. Me apuntó con un dedo tembloroso y furioso directo a la cara. Me dijo que para ellos yo ya estaba muerta. Me dijo que si no vendía la panadería para salvar a su hija, se iba a encargar de que mi negocio quedara completamente arruinado. Prometió convertir mi vida en un infierno. Cerré la puerta de un golpe y le puse el seguro. Me quedé recargada contra la madera pesada, escuchando a mi hija llorar en brazos de mi esposo. En ese preciso momento se rompió el último hilo, ya bien delgado, que me conectaba con mis papás. Entendí que no nomás eran tóxicos, eran una amenaza activa y peligrosa para mi familia. Esa misma noche le hablé a un desarrollador de bienes raíces comerciales que llevaba meses insistiéndome, casi con desesperación, para comprarme el terreno de la panadería. Le dije que aceptaba una oferta más baja en efectivo si firmábamos la transferencia de la escritura de inmediato, bajo la condición absoluta de que todo quedara en total silencio. Firmé la propiedad a la mañana siguiente. Agarré mi dinero y me fui sin mirar atrás. 3 días después, Roland y Beatrice entraron a la fuerza y volvieron el lugar polvo. Las consecuencias de su berrinche violento fueron brutales. La policía arrestó a Roland y a Beatrice en su propia casa antes de que saliera el sol. Como la propiedad ya le pertenecía a una corporación enorme y con fama de demandar a todo el que se le pusiera enfrente, los abogados corporativos de los desarrolladores cayeron sobre mis papás como lobos hambrientos. En la corte civil los aplastaron por completo. Los sentenciaron a pagar una cantidad exagerada de restitución por los daños, el tiempo comercial perdido y los gastos legales, que fueron muchísimos. Para no terminar en la cárcel federal, Roland y Beatrice tuvieron que vender su casa de inmediato. Liquidaron hasta el último centavo que les quedaba. Metieron sus pocas pertenencias en bolsas de basura y se fueron a vivir a un parque de trailers viejo y apretado, del lado feo de la ciudad. Vi su imperio derrumbarse desde lejos. Sentí una satisfacción enorme, como una especie de justicia poética. Pensé que por fin la balanza se había equilibrado. Pensé que la pesadilla se había terminado para siempre. Un mes después, la ilusión se hizo pedazos. Estaba en mi oficina cuando mi jefe, Harrison, tocó la puerta. Era un auditor con años de experiencia y un ojo increíble para los detalles más pequeños. Se le veía la incomodidad en la cara. Me dijo que el fin de semana había estado en el exclusivo club campestre Whispering Pines. Me dijo que ahí había visto a mi hermana, a Mallory. No estaba escondida ni aterrada por la mafia. Traía puesto un vestido de diseñador, sentada en una mesa VIP reservada, destapando botellas de champaña carísima junto a un grupo de amigos. Me quedé mirando a Harrison, sintiendo como la temperatura del cuarto se caía por completo.
Un hombre que anda huyendo de criminales sin escrúpulos no renta una mesa VIP en público para andar festejando. Yo conocía perfectamente los números de la ruina total de mis papás. Después de vender la casa y pagarles a los abogados de la corporación, mi tía me había contado, en voz baja, que les quedaban exactamente $20,000. Le habían transferido hasta el último centavo a Mallory, convencidos de que era un enganche para mantener alejados a los prestamistas. En ese momento estaban comiendo frijoles de lata en un tráiler helado, seguros de que habían salvado, como unos héroes, la vida de su hija. Mi mente de auditora se puso en marcha, fría y aterradora. No había ninguna mafia. No había ningún prestamista. Era una mentira enorme, digna de una sociópata. Mallory había manipulado a propósito el amor incondicional de nuestros papás, los había orillado a un frenesí violento y había visto cómo perdían su casa. Todo para conseguirse un pago de $20,000 y financiar su patética manera de vivir. Abrí un archivo nuevo y encriptado en mi computadora. Le puse por nombre Operación Hija Consentida. Iba a desenmascararla por completo, hasta dejarla en huesos. Manejé hasta una tienda de conveniencia y compré un celular desechable, bien barato y sin rastro. Me senté en el coche, mirando ese aparatito de plástico, preparándome para tender la trampa perfecta. Le hablé a mi mamá. Cuando Beatrice contestó, su voz sonaba débil y temblorosa. Forcé mi voz para que sonara completamente rota y llena de culpa. Le dije que no podía dormir. Le dije que tenía miedo de haber cometido un error terrible, y que quería ayudar a Mallory con la deuda de la mafia. Le pedí que me mandara capturas de pantalla de los mensajes amenazantes que Mallory había recibido, con el pretexto de que necesitaba comprobar quién era la banda criminal antes de liquidar mis fondos de retiro. Beatrice casi llora de la pura alegría. Me perdonó al instante, felicitándome por fin por actuar como una verdadera hija. No tenía ni idea de que me estaba entregando el arma con la que la iba a desenmascarar. En menos de 5 minutos, mi celular vibró con las capturas de pantalla. Las pasé directo a mi computadora. Los mensajes eran increíblemente tontos, llenos de amenazas sacadas de película barata y con una ortografía pésima, pero a mí no me importaban las palabras, me importaba el rastro digital. Con un software especializado de rastreo, extraje los datos de enrutamiento escondidos debajo de la aplicación de mensajes. Me tomó 2 días completos de investigar sin parar, siguiendo las migajas electrónicas a través de corredores de datos y registros de red. Finalmente, la ubicación verdadera apareció en mi pantalla. La dirección IP no pertenecía a ningún escondite oscuro de la mafia. Pertenecía a un complejo de departamentos baratos, a las afueras de la ciudad. Investigué los registros del contrato de renta. El departamento estaba a nombre de un hombre llamado Trevor. Busqué las redes sociales de Mallory y me fui para atrás, 3 años atrás. Encontré una foto de ella del brazo con Trevor. El pie de foto seguramente decía que era su actor de teatro favorito, el desempleado. Mallory había contratado a su compañero de parranda para que se hiciera pasar por un cobrador violento de la mafia. Había fabricado toda la crisis para exprimirles hasta la última gota a nuestros papás. Pero yo necesitaba pruebas en papel, algo innegable. Saqué registros comerciales públicos y usé bases de datos financieras federales. Investigué a fondo el número de seguro social de Mallory. La verdad era profundamente patética. No debía $1 millón a ninguna mafia. Debía exactamente $83,000 en tarjetas de crédito vencidas y multas enormes del fisco. Se estaba ahogando en las consecuencias de su propia vanidad. Después le seguí el rastro a los $20,000 que mis papás le habían transferido. Revisé bases de datos municipales de arrendamiento y registros de proveedores. Había usado $12,000 para rentar un departamento de lujo en un edificio alto, falsificando por completo sus comprobantes de ingresos. Había usado $5,000 para reservar el club campestre para el fin de semana de su cumpleaños. Me senté en mi oficina, ya de noche, imprimiendo cada recibo, cada rastreo de red, cada gravamen fiscal. Organicé las hojas con mucho cuidado en una carpeta gruesa de piel negra. Era una obra maestra de destrucción, no había otra manera de decirlo. Pero un parásito nunca deja de alimentarse. Seguí monitoreando el rastro digital de Mallory.
Ya se había quedado sin dinero otra vez, y mis papás estaban completamente exprimidos. Noté un aumento repentino y agresivo en sus interacciones en línea con mi tía Marta. Mi tía Marta tenía 68 años, era una viuda con dinero que vivía sola y adoraba a Mallory sin cuestionar nada. Al mismo tiempo, encontré una publicación de Trevor en un foro oscuro de actuación, pidiendo recomendaciones de software para modular su voz y sonar como un jefe de la mafia, viejo e intimidante. La trampa se estaba armando para la siguiente víctima. Mallory iba a repetir exactamente el mismo guión de extorsión con nuestra tía, que apenas estaba de luto. Ahí sí ya fue la gota que derramó el vaso. Yo no nada más iba a exhibirla, iba a asegurarme de que no volviera a ver la luz del día. Le hablé a Harrison, quien de inmediato me puso en contacto con un detective de alto rango de la División Federal de Crímenes Financieros. Armamos la trampa a la perfección. Le hablé a la tía Marta y le pedí que organizara una cena familiar. Le indiqué que le dijera a Mallory que yo iba a ir a hacer las paces y que llevaba un cheque de caja certificado por $1 millón para saldar por completo la deuda con la mafia. El anzuelo era completamente irresistible, la codicia deja ciego a cualquier depredador. El domingo siguiente por la noche, llegué a la casa impecable de mi tía Marta, en los suburbios. El cielo estaba pesado y gris. Caminé por la entrada agarrando mi portafolio de piel. Adentro venía la carpeta negra. Sentí una claridad fría y distante, como si fuera una verduga caminando hacia el patíbulo. Entré a la sala. La escena estaba armada de una manera perfecta y hasta enfermiza. Roland y Beatrice estaban sentados en el sofá, se veían muy débiles, con la ropa gastada y barata. Eran la imagen exacta de la derrota total. Mallory estaba sentada en un sillón de terciopelo, con un suéter enorme, moviendo la pierna con nervios, actuando su papel de víctima aterrada a la perfección. Mi papá me miró, con la voz hueca. Me agradeció por finalmente ponerme al tiro y salvar a la familia. Mallory levantó la mirada, con los ojos bien abiertos y unas lágrimas falsas que brillaban de más. «Me van a matar, Nadine», susurró con la voz temblando. «Dijeron que si no les doy el dinero para mañana, van a venir a esta casa». Beatrice empezó a llorar, sacando de inmediato su ataque de siempre. «¿Ya ves lo que causó tu egoísmo, Nadine? Perdimos nuestra casa por tu culpa. Si hubieras vendido la panadería cuando te lo pedimos, no estaríamos viviendo en un tráiler. Casi matas a tu hermana». Me quedé completamente quieta, dejando que su delirio total llenara el cuarto. No alcé la voz para nada. Caminé hacia la mesita de centro de caoba, abrí los broches de latón de mi portafolio, y saqué la carpeta negra, bien gruesa. La dejé caer sobre la mesa de vidrio. El golpe seco resonó en el silencio del cuarto. «¿Qué es esto?», preguntó Roland, entrecerrando los ojos, sin entender nada. Miré fijo a los ojos de Mallory, viendo aparecer la primerísima grieta, chiquita pero real, en su fachada de seguridad. «Esto es la verdad», dije, con la voz bajando a un tono frío y filoso como navaja. «Aquí se acaba todo, Mallory». Abrí la carpeta. «Empecemos con la peligrosa mafia», dije, con la cadencia metódica y sin emoción de un testigo experto. «Estos son los mensajes de amenaza que le mandaste a mamá y a papá». Rastreé la dirección IP a nivel federal. No venían de ningún prestamista. Venían del departamento de tu amigo actor, Trevor. Lo contrataste para aterrorizar a nuestros papás, para que entraran en pánico y perdieran su casa. Beatrice dejó de llorar de golpe. El cuarto se quedó completamente mudo. «¿De qué estás hablando?», susurró, mientras se le iba todo el color de la cara. Pasé la página. «No hay ninguna mafia, Beatrice. Este es el reporte de crédito federal certificado de Mallory. Debe exactamente $83,000 entre tarjetas de crédito topadas y multas del fisco por evasión de impuestos. Es un fraude, así de simple». «Eres una mentirosa», gritó Mallory, con la voz quebrándose, dejando por fin salir su pánico crudo y sin pulir. «Tú falsificaste esto. No más me tienes envidia. Siempre has sido una envidiosa, una amargada». La ignoré por completo. Empujé la carpeta hacia Roland. «Le diste tus últimos $20,000 después de perder la casa.
Ella nunca le pagó a ningún prestamista, Roland. Usó $12,000 para rentar un departamento de lujo, y se gastó $5,000 tomando champaña en el club campestre mientras ustedes se mudaban a un lugar de mala muerte. Roland se quedó viendo los recibos brillantes, mientras su mundo entero se le venía abajo justo frente a mis ojos. Las manos empezaron a temblarle con fuerza. Regresé la mirada hacia Mallory, que veía a todos lados como loca, acorralada como animal. Y hoy, dije en voz baja, iba a hacerle exactamente la misma estafa a la tía Marta. Trevor tenía planeado hablarle a esta casa mañana para vaciarle todo su fondo de retiro. Mallory se lanzó sobre la mesa, con las manos buscando desesperadas la carpeta, gritando puras groserías. Ni siquiera me moví. Los números no mienten, Mallory, le dije. Y a diferencia de ti, yo no juego. Antes de que Mallory pudiera agarrar los papeles, se abrieron las puertas corredizas de la cocina. 2 detectives federales entraron a la sala, con sus placas doradas brillando bajo la luz del candelabro. Mallory, dijo el detective a cargo, con la voz retumbando con toda la autoridad legal del mundo. Siéntese. Mallory se quedó congelada por completo. El horror total que se le dibujó en la cara era digno de verse. Se le cayó la máscara de golpe, dejando ver el cascarón vacío y aterrado que había abajo. El detective sacó un par de esposas de acero pesadas de su cinturón. Explicó que habían ejecutado una orden federal en el departamento de Trevor 1 hora antes, y que él había confesado de inmediato toda la conspiración de fraude electrónico y fraude patrimonial. Le pusieron el acero frío alrededor de las muñecas. Ella no opuso resistencia, nomás se derrumbó por dentro. Mientras sacaban a la hija consentida por la puerta principal, ni siquiera volteó a ver a nuestros papás. No ofreció ni una sola disculpa por las vidas que había destruido por completo. Roland y Beatrice se quedaron congelados en el sofá, totalmente destrozados. Habían sacrificado a su hija mayor, su casa, su dignidad y su libertad financiera para proteger una mentira. Y ahora ya no les quedaba absolutamente nada que mostrar por todo eso. Empaqué mi portafolio, cerré los broches y salí por la puerta sin voltear ni una sola vez. 6 años después, aquí estoy, sentada en la cocina preciosa y llena de luz de mi nueva casa. Desmond se está riendo en el patio, empujando a Tessa en el columpio. Construí todo un imperio de paz y estabilidad que ni con todo su sentido de derecho tóxico hubieran podido tocar jamás. Mallory está cumpliendo una condena larga en una penitenciaría federal por fraude electrónico grave y abuso a personas mayores. Roland y Beatrice siguen aislados por completo en su parque de trailers venido a menos, rechazados por toda la familia extendida, trabajando en empleos de salario mínimo nomás para no quedarse sin luz. Eligieron la ilusión antes que la realidad, y la realidad los aplastó. Yo, en cambio, gané la libertad más sólida e inquebrantable, algo que ni todo su dinero ni todo su favoritismo hubieran podido comprar jamás.